Antes de que alguien se disponga a desempeñar una labor concreta, es habitual que reciba enseñanzas, consejos o instrucciones sobre la técnica que va a poner en práctica. Se prepara, estudia y adquiere cierta pericia antes de iniciar su oficio o profesión. No obstante, existe un ámbito completamente diferente en el que la persona se adentra sin mapas ni guías, sin haber recibido ni la más mínima orientación que le explique en qué consiste aquello que está a punto de emprender. Ese ámbito es la propia vida. Así, el ser humano llega al mundo sin manuales, sin planos, sin brújulas que le indiquen con claridad los pasos a seguir, desconociendo por completo la razón por la cual algunas personas viven rodeadas de opulencia, triunfan y cumplen sus deseos, mientras otras atraviesan la existencia atrapadas en la miseria o en el sufrimiento. Además, se da el caso de quienes nacen en condiciones favorables, amparadas por comodidades y afecto, pero aún así parecen verse atrapadas por una cadena de acontecimientos desafortunados que las hacen estrellarse contra innumerables obstáculos. A lo largo de su experiencia, mucha gente trata de encontrar explicaciones ante tales misterios, conjeturando teorías diversas, esforzándose por encajar la paradoja de ver cómo unas vidas se desenvuelven bajo la abundancia y la salud, y otras sucumben a la escasez y la enfermedad. Sin embargo, la gran mayoría muere sin haber hallado una respuesta definitiva, sin lograr descifrar el trasfondo de esas situaciones que, en apariencia, no obedecen a una lógica sencilla. Lo que se pasa por alto es una verdad fundamental: aquello que piensas, eso terminas manifestándolo en tu vida. Cada pensamiento está hecho de energía, y tu forma de pensar determina, de manera poderosa, las condiciones que te rodean. De hecho, tu actitud mental ejerce una influencia constante sobre la experiencia de tu cuerpo, de tu personalidad y de todo tu entorno. Todo lo que concibes en tu mente se proyecta sobre las circunstancias de tu vida. Sí, tal como lo lees, tus pensamientos son cosas. Si adoptas el hábito de sentirte sano, convencido de que tu constitución física es fuerte y de que tu organismo responde positivamente sin importar el reto, es muy probable que la salud se sostenga a lo largo del tiempo. Pero si un día permites que el temor, la inseguridad o la sugestión de la enfermedad arraiguen en tu mente, podrías empezar a debilitarte. Tu salud se desvanecería porque cambiaron tus creencias y, por lo tanto, se alteró tu energía. Lo mismo ocurre en el aspecto económico. Quien nace en un entorno acomodado, por lo general seguirá rodeado de prosperidad, a menos que adopte la creencia de que el llamado destino puede despojarlo de sus bienes o exponerlo a penurias. Y si esa convicción se hace firme en su mente, lo más probable es que surjan contratiempos que lo empujen a enfrentar penurias, confirmando así sus temores. Lo que vivimos no es producto de la casualidad ni de un designio ajeno a nosotros. Todo cuanto experimentamos está vinculado a nuestras convicciones, a las palabras que pronunciamos y a la fe que depositamos en ciertas ideas. Esto no es una fantasía ni una ilusión, sino una ley invariable que jamás se detiene. En metafísica se conoce como el principio del mentalismo, un mecanismo que dicta que lo que piensas de manera insistente termina concretándose en el plano físico. Por esa razón, si te aferras a la creencia de que en cualquier momento puedes sufrir un accidente, o de que la vejez llegará cargada de achaques inevitables, o de que hay una mala suerte que te persigue, ese conjunto de ideas se convertirá en tu realidad cotidiana. A cada paso confirmarás aquello en lo que crees. De igual forma, si mantienes la idea contraria, verás manifestarse situaciones favorables, porque el principio funciona en ambas direcciones. Lo que se concibe en la mente, de una forma u otra, se hace materia. La gran mayoría de las personas no se mantiene consciente de lo que va pensando a diario. Esas ideas se forman y refuerzan a través de la educación que recibimos, de los comentarios familiares, de la cultura y de la sociedad donde crecemos. Como casi todo el mundo ignora los fundamentos que gobiernan la existencia, leyes que podríamos llamar de la creación, vivimos la vida dejando que nuestras ideas se moldeen de manera aleatoria,
tropezando sin cesar con situaciones desagradables y achacando esos golpes a la suerte, a un castigo divino o a la voluntad misteriosa de una fuerza superior. No comprendemos que somos nosotros mismos quienes, en buena medida, fabricamos las condiciones que nos rodean. Somos el timonel de nuestro propio barco, pero casi siempre ejercemos ese mando a ciegas, y tras cada percance solemos culpar a la vida misma o a Dios, sin percatarnos de que en realidad existen principios inmutables que, al desconocerlos, nos llevan a generar resultados caóticos. En este punto, se revela algo crucial: el ser humano no es un simple corcho flotando a merced de la tempestad en un océano embravecido. Muy por el contrario, es el generador de lo que le sucede. Sus circunstancias, su mundo, todo lo que le rodea, son el fruto de sus pensamientos, sus convicciones y las palabras que pronuncia con convicción. Él es, de manera literal, el monarca de su propio reino interior, y si decide verse a sí mismo como un corcho que no tiene poder de maniobra, terminará comportándose y sintiéndose como tal. ¿Habrás escuchado alguna vez que nacimos con libre albedrío? ¿En qué consiste ese libre albedrío? Fundamentalmente, en la habilidad de elegir cómo pensamos, si lo hacemos de forma negativa o positiva, pesimista o optimista, abrazando creencias constructivas o nocivas para nosotros mismos. Aquel que acentúa las ideas de derrota, de fatalidad, acaba generando más de esas experiencias negativas, mientras que quien se concentra en lo bello, en lo bueno y en la abundancia, va gestando un campo fértil para la manifestación de esas cualidades en su vida interior y exterior. La metafísica ha insistido durante mucho tiempo en que todo pensamiento que sostenemos con insistencia se instala en nuestro subconsciente, y desde allí, actúa como reflejo automático. La psicología moderna llegó a la misma conclusión: nuestras creencias profundas operan como programas internos que se proyectan sobre la realidad. Por eso, cuando la persona, por ignorancia, acarrea consecuencias dolorosas fruto de su propio pensamiento y cae en la desolación, suele volver la mirada hacia Dios y pedirle auxilio. El hombre nota, entonces, que a veces parece ser escuchado y otras veces no. En aquellos momentos donde considera que sus plegarias no son atendidas, sus allegados suelen consolarlo con la idea de que hay que asumir con paciencia la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera infligirle daño o someterlo a pruebas terribles. Aquí se produce una gran incongruencia, porque, paralelamente, se nos enseña que el Creador es un Padre lleno de amor, de misericordia y de sabiduría infinita. ¿Cómo, pues, encaja la idea de un Dios bondadoso y compasivo con la creencia de que nos envía penalidades inhumanas? Imagínate por un instante cómo actuaría un padre o una madre terrenal. ¿Te parece que sometería a uno de sus hijos a un castigo eterno, interminable, por una falta propia de su inmadurez o de su condición humana? Desde luego que no, y aún así, sin darnos cuenta, atribuimos a Dios la capacidad de ejercer un rigor impensable, juzgándolo como si fuera un potentado colérico que vigila nuestras infracciones, presto a emitir un fallo que puede condenarnos de manera irreversible, sin piedad y con una crueldad extrema. Esto se debe, en gran parte, a que nos han hecho crecer con la imagen de un Dios severo y vengativo, y no hemos tenido la oportunidad de descubrir las leyes que ordenan toda la creación. Desde el punto de vista metafísico, lo que sucede es más simple. Dios estableció principios perfectos que están en constante funcionamiento, sin necesidad de que exista un policía cósmico ni un verdugo esperando a hacernos pagar por cada traspié. Sucede que, cada vez que nos oponemos a la armonía de esos principios o actuamos fuera de ellos, nos autocastigamos mediante las consecuencias de nuestro desconocimiento. Así, somos nosotros mismos quienes generamos caos o desorden, ya que el universo no puede dejar de operar conforme a sus propias leyes. Uno de esos principios, el del mentalismo, establece que lo que pensamos de modo reiterado acaba manifestándose en el plano físico. Entonces, si abrazas ideas armónicas, generas resultados armónicos. Si te embriagas con pensamientos sombríos,
generas adversidades. Así de contundente es la ley. El error proviene de ignorar este funcionamiento. Pero, ¿por qué a veces, cuando nos encontramos en un atolladero y rezamos para que Dios nos ayude, recibimos esa ayuda, mientras que en otras ocasiones no la vemos por ninguna parte? Esto tiene una respuesta: la oración genuina es la elevación más pura del pensamiento. Cuando oramos, dirigimos la mente a Dios de la forma más alta y positiva posible, lanzando una vibración de luz hacia Él. Si en ese instante conservamos el sentimiento de que Dios es un Padre amoroso, siempre anheloso de ofrecernos todo lo bueno, entonces esa vibración se expande y transforma las tinieblas en claridad. Por consiguiente, hay un cambio inmediato, un alivio, porque la plegaria se sintoniza con la ley divina que permanentemente desea nuestro bien. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la humanidad no mantiene esa fe íntegra. Más bien, pide con dudas, temores o culpas. Por dentro, cree que Dios quizá no querrá ayudar porque antes hay un castigo pendiente, o que tal vez quiera imponernos una prueba dolorosa. Ese pensamiento, lleno de desconfianza, sabotea la oración. De esta manera, cuando pedimos con fe firme en un Dios colérico o castigador, no recibimos el alivio esperado, porque estamos creando en nuestra mente la imagen de un ser que se demora en atender nuestras súplicas y que podría incluso negarnos el beneficio solicitado. Así, nuestra plegaria se ve contaminada por la desconfianza, y lo que regresa es una confirmación de esa desconfianza. Creamos, sin darnos cuenta, el escenario en que nuestras necesidades no son atendidas. Por lo tanto, resulta fundamental que no volvamos a caer en el error de imaginar que la voluntad de Dios implica dolor o sacrificio. Su deseo eterno, su única voluntad, es que tengas salud, paz, plenitud, prosperidad y todo lo bueno que ha dispuesto en la creación. Es crucial grabar en la mente que Dios no actúa como un juez severo, ni como un policía, ni mucho menos como un verdugo dispuesto a disfrutar de nuestras penalidades. Quien sostiene esa visión de un Dios cruel olvida que existen 7 leyes, 7 principios que jamás se desactivan y que se encargan de mantener el orden cósmico. Son como engranajes perfectos que no duermen nunca, y su propósito es conservar la armonía en toda la creación. Por eso, no se precisa de una instancia punitiva externa para que el error se corrija. Basta con que el hombre se aparte de la armonía de las leyes para que experimente el desequilibrio y la desgracia. Esto no es castigo divino, sino pura consecuencia de obrar en discordancia con los principios universales. Por tanto, la clave es aprender a pensar bien para vivir en sintonía con esa ley que te dice: lo que piensas se manifiesta. Y una vez comprendes esta premisa, comprendes el alcance de tu propia responsabilidad. No le temas a Dios ni lo culpes por lo que te ocurra, porque Él está más cerca de ti que tus manos y tus pies, más presente que el aire mismo que respiras. Basta con que pienses en Dios, con que te abras a su presencia, para que aquello que parecía dañado se encamine hacia la restauración. Él, como tu Creador, te conoce mejor que nadie y está al tanto de por qué actúas de tal o cual manera. No supone que debas comportarte como un santo impecable mientras estás en pleno proceso de aprendizaje. Lo que sí requiere es que te conviertas en un colaborador consciente de la armonía universal, empleando tu mente para canalizar la buena voluntad y la bondad que Él te ofrece. Ahora bien, nada de esto debe ser creído ciegamente. Es un derecho soberano y divino que tengas la oportunidad de verificarlo en tu vida práctica. Hasta ahora, quizás habías tomado por ciertas muchas creencias, o habías creído lo que veías o oías sin contrastarlo con tu razonamiento. Ha llegado el momento de que pruebes estas verdades, de que confrontes la idea de que tu pensamiento tiene el poder de moldear tus experiencias y verifiques si se cumple. La invitación es a que experimentes por ti mismo,
a que hagas el intento de orar con la convicción de que Dios es un Padre amoroso que anhela tu bienestar y observes los cambios que se presentan en tu entorno. Notarás que el principio del mentalismo es real y que, al cambiar tu pensamiento, cambian tus circunstancias. Piensa en la oración como el acto más elevado de tu mente. No se trata solo de recitar frases, sino de sentir la presencia divina de manera íntima. Cuando oras desde la certeza de que Dios te quiere feliz, te conectas con una vibración poderosa que, por su propia naturaleza, deshace los nudos, corrige los desequilibrios y endereza lo torcido. Ese es el verdadero sentido de la oración, y se ha dicho desde tiempos inmemoriales que al pedir con fe, nada te será negado, porque sintonizas con la corriente inagotable del amor divino. En cambio, si oras sintiendo miedo, dudando de que Dios te escuche o te ame de verdad, lo que prevalece en tu mente no es la confianza, sino la sospecha de que algo malo puede pasar, o que no mereces esa ayuda. En ese estado, las vibraciones negativas contrarrestan la luz que se genera en la petición. Resulta prácticamente imposible que se cumpla lo que pides, porque, en lugar de un canal despejado, has generado un torbellino mental de contradicciones que bloquea lo que, en esencia, está disponible. Insisto en que no debes creer nada de esto sin someterlo a prueba. La experiencia te mostrará la realidad de estas leyes. Es esencial que recuerdes algo de forma indeleble: la voluntad de Dios para ti siempre es el bien, la salud, la paz, el amor y la libertad. Por supuesto, surgirán ocasiones donde, desde nuestra estrecha perspectiva humana, no comprendamos de inmediato cómo llegan esas bendiciones o por qué la apariencia externa nos hace creer que estamos recibiendo lo contrario. Sin embargo, si mantienes firme la convicción de que Dios desea verte crecer y evolucionar en bienestar, estarás contribuyendo a la manifestación más rápida de las soluciones que tanto anhelas. Por otro lado, si insistes en pensar que el Creador está empeñado en imponer sufrimiento, pondrás obstáculo tras obstáculo en tu propio camino, y tus plegarias seguirán sin dar fruto. De ese modo, la verdad es que, en la oración, la fe resulta un componente decisivo. Mucho se ha dicho respecto a la frase: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Este principio, atribuido a Jesús, alude a la liberación que experimenta la persona cuando comprende la naturaleza creadora de sus pensamientos y se emancipa de la noción de que Dios la castiga o de que el destino está escrito en piedra. Conocer la verdad implica comprender que, al estar hechos a imagen y semejanza de un Creador todopoderoso, poseemos la capacidad creativa en nuestro interior. No somos títeres de un destino inamovible, sino coautores de nuestro devenir. La libertad que brinda el conocimiento de esta verdad se va reflejando en una actitud de vida distinta. Comienzas a escoger con mayor cautela tus pensamientos, a vigilar las palabras que pronuncias, a no permitir que las creencias limitantes se apoderen de tu mente. En la práctica, esto significa que, si te llega un pensamiento de fatalismo, no le das cabida. En vez de ello, instalas en tu mente la seguridad de que Dios está dispuesto a bendecirte, a socorrerte y a impulsarte en tu crecimiento. De igual modo, cuando asumes un pensamiento de carencia, procuras desecharlo rápidamente, sustituyéndolo por la idea de abundancia y gratitud. Paso a paso, lo que parecía un simple cambio mental se convierte en la varita mágica que reordena tus circunstancias. Y no hay nada de esotérico o misterioso en ello, es, sencillamente, la acción de la ley universal que establece una correspondencia entre lo que uno guarda en la mente y lo que se exhibe en la vida. Así pues, el primer paso para orar con eficacia consiste en desechar la noción de que la voluntad de Dios es castigarte. Más bien, su voluntad es verte desarrollado y feliz. El segundo paso es alinear tus sentimientos y pensamientos con esa certeza, dejándote inundar por la confianza de que, al entrar en contacto con lo divino, te conectas con la fuente infinita de provisión, paz y armonía. Esa es la actitud que abre las puertas al milagro. Y cuando hablamos de milagros,
no nos referimos a fenómenos sobrenaturales que van contra las leyes de la creación, sino a la consecuencia natural de aplicar esas leyes de manera deliberada. Un milagro no es otra cosa que una manifestación rápida y contundente del poder divino, que siempre está allí, esperando a que te pongas en sintonía para obrar en tu beneficio. Por supuesto, puede que en un principio dudes de esta explicación, ya que gran parte de la humanidad ha crecido con la imagen de un Dios lejano o severo, y no resulta sencillo desprenderse de esas creencias de un día para otro. Sin embargo, conforme vayas poniendo en práctica la comprensión de que tus pensamientos modelan la realidad, verás indicios muy claros de que la ley del mentalismo actúa sin pausa. Quizás comiences a notar que los sucesos que te parecían azarosos guardan relación con tus expectativas, y gradualmente la desconfianza se transformará en fe genuina. Es entonces cuando la oración florece, porque la fe se vuelve un baluarte seguro que disipa dudas y recelos. Recuerda, igualmente, que no debes forzarte a creer de manera artificial. Se trata, más bien, de un proceso de aprender, de realizar pruebas sencillas con tus oraciones, con tus afirmaciones mentales, comprobando cómo se van abriendo caminos. Y si bien puede que al principio no alcances de inmediato todos los resultados que anhelas, irás desarrollando un entendimiento profundo de cómo funciona este juego divino de la manifestación. Paso a paso, descubrirás que no eres un simple espectador en tu vida, sino alguien con la potestad de dirigir su destino, siempre apoyado por un Padre amoroso que te provee las herramientas para que alcances tu plenitud. Mucha gente, al descubrir estas enseñanzas, suele preguntar, ¿y qué pasa con las desgracias masivas, con las tragedias que parecen golpear a inocentes? Todo eso también es producto del pensamiento colectivo o individual. Estas interrogantes son naturales, y reflexionar en torno a ellas forma parte del despertar de la consciencia. La explicación no niega la existencia de retos o situaciones que rebasan la comprensión inmediata. Sin embargo, es un hecho que cada quien está rodeado por un campo de vibración que atrae determinadas experiencias. A nivel colectivo, las creencias y energías compartidas pueden generar escenarios de crisis o conflictos. No obstante, la misma ley del mentalismo señala que, aun en medio de circunstancias adversas, el individuo que cultiva pensamientos de fe, de esperanza y de fortaleza, se ve rodeado de una especie de escudo mental que, si bien no lo excluye de los desafíos del mundo, sí le permite transitar de una manera distinta, encontrando oportunidades donde otros solo ven imposibles. En ese sentido, la oración enfocada, esa que se dirige a Dios como una fuente de bondad inagotable, no solo obra cambios positivos a nivel individual, sino que puede influir en la atmósfera colectiva. Muchos maestros espirituales han enseñado la importancia de la oración en grupo, de la meditación colectiva y de la visualización positiva para favorecer la paz y la armonía en regiones afectadas por conflictos o catástrofes. La energía que se desprende de esas mentes unidas en la intención del bien ejerce un impacto real, aunque no siempre sea medible con los instrumentos de la ciencia convencional. Con todo, los cambios se producen, y a menudo se experimenta un alivio o una aceleración en la resolución de problemas que, a simple vista, parecían insolubles. Volviendo a lo cotidiano, cada día nos enfrentamos a oportunidades de orar con mayor conciencia y con la disposición sincera de confiar en la bondad divina. Sea al despertar o antes de dormir, esos momentos en los que se aquieta la mente y se eleva el pensamiento son fundamentales para manifestar la vida que deseamos. No se trata de anhelar imposibles, sino de abrazar la certeza de que, si algo puede contribuir a nuestro crecimiento y felicidad, se nos concede de acuerdo con la ley. Una vez más, esto dista de ser una noción supersticiosa. Es un proceso de sintonía con aquello que en verdad ya está disponible a nivel espiritual. Cuando rezas, a veces ni siquiera necesitas pronunciar palabras rebuscadas. Basta con un pensamiento claro y decidido, un sentimiento de devoción, de confianza y de gratitud.
al igual que un hijo acude a un padre para compartirle sus anhelos, sus temores y sus alegrías, en la oración se establece un diálogo interno en el que reconoces que no estás solo, que cuentas con un respaldo inquebrantable. Y es aquí donde emerges empoderado, porque descubres que Dios no impone pruebas con intención de hacerte sufrir, sino que tú, al desconocer las leyes, tropiezas con contrariedades que podrían haberse evitado si hubieras comprendido desde el principio la manera correcta de pensar y sentir. Si te fijas, a lo largo de la historia, los grandes seres iluminados han coincidido en subrayar la importancia del pensamiento. Jesús hablaba de la fe como la llave que mueve montañas, Buda enfatizaba la mente como origen del sufrimiento o de la liberación, y otros maestros, en distintas tradiciones, han señalado que lo que pensamos con fuerza creadora es lo que se plasma en la experiencia. No es una casualidad que existan estos hilos comunes entre diversas enseñanzas espirituales. Todas apuntan a la capacidad del ser humano de co-crear con la fuente divina. En ese orden de ideas, conviene recordar que, al estar hechos a imagen y semejanza del Creador, poseemos la facultad de transformar nuestra realidad. El problema estriba en que, durante siglos, hemos sido educados para sentirnos impotentes. Nos enseñaron que la vida es una sucesión de pruebas y que, de algún modo, nos toca aguantar el dolor y la frustración. Connie Méndez, al igual que muchos otros divulgadores de la metafísica, insiste en romper con esa programación negativa, invitándonos a descubrir la libertad que se logra cuando dominas la fuerza de tu propio pensamiento y aprendes a orar con confianza verdadera. La próxima vez que te sientas al borde del abismo, detén por un instante los pensamientos de derrota y dirige tu atención a la idea de que Dios te ama. Repite mentalmente que su voluntad es el bien, que tu ser está ligado a Él y que, por lo tanto, puedes recibir las soluciones que necesitas. Mantén esa visión con perseverancia y observa cómo empiezan a suceder cambios inesperados. Tal vez se abran puertas que creías cerradas, tal vez consigas la ayuda de un amigo que tenía la respuesta justa a tus dilemas. A veces ni siquiera la ayuda se manifiesta de la forma en que uno la tenía prevista, sino que llega de modos insospechados. Te animo a no desechar esta visión antes de probarla. Repite el ejercicio de la oración confiada, en momentos de crisis y también en momentos de serenidad. Notarás que, con el tiempo, tu relación con la vida se torna más ligera, no porque desaparezcan todos los desafíos, sino porque encararlo se vuelve más sencillo al tener la seguridad interior de que estás alineado con la voluntad divina, que no es otra que tu bienestar. Eso, en definitiva, es lo que significa orar con fe, abrir la puerta para que la luz de Dios ilumine cada situación y se muestre el camino a seguir. Por ello, jamás olvides que Dios no es ese policía que te persigue a la espera de tu primer error, ni un tirano que goza viendo tu sufrimiento. Piensa, más bien, en un Creador que estableció leyes infalibles y eternas para que su universo continúe en armonía. Si algo te sale mal, no es un castigo proveniente de lo alto, sino que es la consecuencia de haber transgredido, probablemente sin saberlo, alguno de esos principios. No debes culparte ni hundirte en el lamento. Basta con que aprendas a orar y a pensar correctamente para revertir la situación. En ese sentido, la recomendación final es sumamente práctica. Acostúmbrate a vigilar tus pensamientos y palabras, y eleva cada día tu mente a la fuente divina, afirmando que solo deseas expresar el bien en tu vida y recibirlo desde la providencia inagotable de Dios. Haz esta práctica una y otra vez, sin desanimarte si no ves resultados inmediatos. Recuerda que, durante años, has alimentado creencias opuestas que quizás ahora han echado raíces profundas, y se requiere paciencia para transformarlas. Pero cada instante de conciencia, cada oración que nace de la certeza de que Dios quiere lo mejor para ti,
es un paso sólido hacia la manifestación de una vida llena de significado y abundancia. Si lo que has escuchado te ha resultado útil, te invito a expresarlo. Comparte tus impresiones y experiencias. Además, si lo deseas, puedes suscribirte a este canal para que continuemos explorando juntos los fundamentos de la metafísica y la ley de atracción. Recuerda siempre las palabras de Jesús: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad radica en comprender que nada te será negado si oras con la convicción de que Dios es un Padre que ama infinitamente y que mantiene abierta para ti la fuente de todo lo bueno. Eres un ser valioso, con potencial para dar y recibir bendiciones, y tienes a mano los medios para llevar tu vida a un nivel superior. Que las bendiciones de Dios te acompañen hoy y siempre, y que tu corazón se abra a la fe. Gracias por estar aquí y por permitirte a ti mismo abrazar esta enseñanza que, de aplicarse con constancia, tiene el poder de transformar tu realidad en un testimonio vivo de armonía y plenitud.